Simón Pachano es analista político y en vivo desde el Ecuador. Muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Pachano, muy buenos días. Agustina Scioli los saluda desde la Argentina. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué ha llegado? ¿Qué lo ha llevado a Daniel Noboa a convertirse en el nuevo presidente del Ecuador en términos generales? Bueno, como lo decían ya en el reportaje, fue sorpresiva el paso a la segunda vuelta de Daniel Noboa. Se atribuyó mucho al efecto producido por el asesinato a Fernando Villavicencio, candidato que tenía opciones de pasar a la segunda vuelta, y también se le atribuyó a un voto joven, un voto que aparentemente quería salir de esta dicotomía entre correísmo y anticorreísmo y buscaba una figura nueva, digamos, ¿no? Ujú. Aunque Daniel Noboa y también Luisa González fueron asambleístas, o sea, parlamentarios en el ejercicio anterior de la asamblea que fue clausurada por Guillermo Lasso, no fueron figuras relevantes y por lo tanto los dos podían considerarse prácticamente como outsiders, Claro. ¿no? Como personas que recién llegaban al conocimiento de la gente, no tanto a la vida política, pero sí al conocimiento de las personas. Ujú. Y esto, digamos, fue un impacto fuerte y en la segunda vuelta, sucedió lo que ahí sí de alguna manera se preveía desde hace algún tiempo, y es que ahí se plantea la contradicción entre correísmo y anticorreísmo con mucha fuerza. Fue lo que sucedió en la campaña del año 2017, cuando estuvo a punto de perder Lenín Moreno frente a Guillermo Lasso, en la del 2021, en la que ganó Guillermo Lasso frente a Andrés Arauz, Sí. y se suponía que en esta podía pasar lo mismo, porque justamente esta contradicción es la que se impone más allá de la voluntad de los propios actores. Ujú. Daniel Noboa no quiso entrar en esa contradicción, pero a pesar de él, creo que esto es lo que determinó básicamente su triunfo en la segunda vuelta. Ahora, ¿qué análisis hace en cuanto a si esto representa una derrota para el socialismo en el país, una derrota a la vieja política, una derrota al correísmo? Tiene algo de todo eso. Ajá. Es una derrota del correísmo, es una segunda derrota importante del correísmo, que demuestra que tiene un piso importante que supera el 25%, cercano al 30% del electorado, Sí. pero tiene también un techo que no le permite pasar de un 40 y tanto por ciento. Creo que ese es un primer elemento importante. El segundo es que también hay una búsqueda de una nueva propuesta, nuevas caras, nuevos proyectos, nueva conducción económica, social, política, en fin, que creo que es lo que ofrecía en este caso Daniel Noboa. Claro. Insisto, una persona prácticamente desconocida y quizá con un perfil más bien tecnocrático y no tanto político, que también puede haber influido eso. En términos generales, ¿cuáles han sido las propuestas de Noboa? Digo, en cuanto a la seguridad, que es una de las cuestiones más críticas en función a la crisis que está atravesando el Ecuador y que inclusive se ha visto lamentablemente en la campaña presidencial, en todo el proceso electoral, hasta propuso la creación de cárceles en barcos, ¿no? Sí. Las propuestas de ambos candidatos, de Luisa González y de Daniel Noboa, fueron muy generales y a la vez muy puntuales, es decir, en el plano de la seguridad me refiero, Sí. se referían fundamentalmente a equipamiento, a capacitación, mejoramiento de las condiciones de los cuerpos policiales, de los cuerpos de seguridad, digamos, ¿no? Ujú. Y de los recintos penitenciarios. No plantearon una visión de conjunto del problema que está detrás de esto, que es el narcotráfico. Y el Claro. narcotráfico es un problema multidimensional, no es un problema que se soluciona únicamente
con una mejor policía, que es importante, por supuesto, pero Ujú. no se soluciona solamente con eso, sino con con una política muy amplia que viene a ser una política incluso de dimensión continental y extracontinental. Porque, por ejemplo, el mercado de la droga que pasa por Ecuador, que no se produce en Ecuador, pero que Sí, pasa por Ecuador desde Colombia y Perú, es ahora el mercado europeo. Y Ecuador debería en este momento, por ejemplo, tener acuerdos para justamente combatir el narcotráfico con esos países, lo que significaría diseñar claro, políticas de de manera largo alcance conjunta. en el plano internacional, cooperación internacional, en fin, ¿no? Ya no solamente con Estados Unidos, que ha sido lo usual de los países latinoamericanos, Ujú. sino buscar este entendimiento, por ejemplo, con países europeos. Por poner uno de los ejemplos, pero creo que hay que mirarlo en una forma más completa, digamos, al tema. Hay que mirar que Ecuador ofrece ciertas facilidades para, por ejemplo, el blanqueo de dinero del narcotráfico por su condición de país dolarizado. Claro. La dolarización ha sido muy positiva para Ecuador en muchos aspectos, pero a la vez también facilita este otro tipo de cosas. Hablando también del contexto y saliendo de la seguridad, Noboa llega al gobierno en realidad a completar el periodo que Guillermo Lasso no pudo finalizar, ¿no? No pudo finalizar su mandato y él mismo ha dicho, bueno, el Parlamento no me ha dejado trabajar, estuvo más abocado en quitarme a mí del poder. Serán entonces 15 meses en los que Daniel Noboa intentará implementar su plan de gobierno. ¿En qué posición queda el correísmo? Es decir, 15 meses es poco tiempo, si se quiere, para tratar de implementar medidas profundas, si es que quiere llevar adelante ese tipo de medidas que necesita el Ecuador para salir adelante, ¿no? Y a la vez el correísmo podrá aprovechar este escaso tiempo que tiene Noboa y cortando hasta el camino, cortándole el camino para que haga unas buenas elecciones en ya las próximas elecciones del Ecuador. Es decir, Noboa tiene la posibilidad de hacer unos buenos 15 meses de gestión, trabajar durante estos 15 meses para convertirse en presidente ya con un mandato completo. Pero ahí el correísmo estará atento probablemente en ponerle trabas, ¿no? Para evitar que esto suceda y volver a la escena política. Exactamente, sí. Novoa tiene que poner mucha atención en lo que estábamos conversando en el tema de seguridad, donde Ujú. tiene que diseñar una política integral, como señalaba antes. Tiene que preocuparse muy seriamente del tema económico. Ecuador es uno de los países que no ha logrado todavía remontar los efectos de la pandemia. No ha podido volver a los niveles anteriores a la pandemia en términos de crecimiento económico, de Producto Interno Bruto, de empleo, en fin. Esos son los dos desafíos más fuertes, pero esos tienen junto a ellos desafíos en el campo de lo social, en fin, Sí. que por lo tanto tiene que tener una visión de conjunto y posiblemente lo mejor que podría hacer Novoa es considerar que él va a sentar las bases para el futuro, lo que significa autocalificarse como un gobierno de transición y no tanto como un gobierno de grandes transformaciones. Claro. Creo que, por otro lado, respecto al correísmo, el correísmo yo creo que va a hacer lo que hizo justamente con Guillermo Lasso, Mm. que es inicialmente tratar de hacer un acuerdo con el gobierno, y esto se vio de alguna manera en las declaraciones de Luisa González, que por cierto tienen, digamos, deben ser reconocidas como declaraciones democráticas, pero que a la vez le puso unas líneas rojas al presidente, diciéndole, le apoyaremos siempre y cuando cumpla tales y tales cosas, ¿no? Es decir, puede ser que le busquen un apoyo condicionado y la condición que le pusieron a Guillermo Lasso y que seguramente le pondrán a Daniel Noboa es la de la revisión de los casos judiciales que afectan a, eh, a Rafael A Correa Correa. y Ujú. que en uno de los casos tiene una sentencia en firme. Claro. Eh, para esto cuenta con la primera mayoría, o como la llaman acá en Ecuador, con la primera minoría
en la Asamblea, Ujú, pero puede reeditar su alianza con el Partido Social Cristiano, un partido de derecha claro. que tiene su base fundamentalmente en la provincia de Guayas, en Guayaquil, y que han tenido una alianza a lo largo de todo el periodo de Guillermo Lasso e hicieron una oposición muy fuerte. Es Ujú, muy probable que hagan que se redite esa alianza y les faltarían solamente unos pocos votos, alrededor de 6 u 8 votos, para tener la mayoría absoluta. Entonces ahí va a tener que contar con operadores políticos muy hábiles y con una visión estratégica, digamos, claro. Daniel Noboa. Todo ello para contrarrestar su corta experiencia política, su falta de espalda también política, de manera tal de que no se vea afectada su gobernabilidad. Hay quienes analizaban inclusive que se podía llegar a repetir lo mismo que sucedió con Guillermo Lasso. Pachano ha sido muy amable por esta entrevista con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.